cualquier cosa que diga me preocupa, pero creo que lo hizo bien, así que ya estoy un poquito más distendido. En primer lugar, quiero indicar que estoy muy agradecido de participar en este seminario. Agradezco la invitación del decano profesor Figueroa, al profesor Cabrera, el director. Ya había conocido al profesor Rodríguez en una conversación que tuvimos hace unas semanas atrás. Quiero comentarles que ustedes tienen un campus muy bonito, un poco efectivamente para compararlo con los megacampus que existen en la región metropolitana, donde uno se pierde, hay mucho desorden. Creo que esto está hecho a escala humana y desearía que se mantuviera de esa manera. Otro aspecto que probablemente me resulta interesante, afectivamente interesante, es que estoy acá en Talca y mi padre nació en Talca. Mi padre, de origen campesino, nació en un fundo cerca de Curepto. Tengo parientes con los cuales me relaciono muy bien. Para mí Talca es efectivamente el lugar donde por más de 20, 25 años pasé prácticamente todos los veranos, y les digo, verdaderamente es una región muy hermosa, y también, digamos, desearía seguir viniendo en condición de veraneante, porque recuerdo que lo pasábamos muy bien. Estoy tratando un poco de hacer una especie como de introducción, ya Hugo lo había indicado, para tratar de hacer lo más cercano posible el tema de los procesos de membrana. Y quisiera comentarles de que la pequeña charla que tengo preparada, si me, digamos, demoro un poquito más, por favor, voy a tratar de hacerlo entretenido para que no se note el pasarme de los 25 minutos. Toca un tema que es crucial. Ya el profesor Rodríguez había hablado del tema de la energía, y voy a tocar el tema del agua. Agua, energía, alimentos, temas de contaminación ambiental, que significa calidad de vida en un ambiente inocuo, son aspectos que son extraordinariamente importantes para la sustentabilidad, para nuestra propia calidad de vida. En ese sentido, es que se han desarrollado, diría, en los últimos 40 años, una serie de tecnologías, de procesos que aprovechan materiales, que en este caso son básicamente polímeros, para lograr separaciones de interés. Básicamente partimos con esto, y si hay alguna diapo que efectivamente ya la haya presentado el profesor Valdés, te ruego disculpas, pero no nos habíamos puesto de acuerdo en ese sentido. El objetivo del seminario es entregar y crear antecedentes sobre lo que significa un proceso de separación por membranas, incidiendo en temas de desalinización o desalación de agua de mar. Bueno, el proceso de membrana ya lo había tocado Hugo. Yo quiero destacar básicamente el hecho de que una membrana efectivamente es una barrera física. Estamos hablando de un material que puede ser impermeable, semipermeable, permeable, que puede tener o no tener poros, que permiten la separación de dos fases fluidas, a través de las cuales uno puede efectivamente separar el contaminante o el componente que a uno le interese. En general son procesos de separación de compuestos presentes en fases fluidas. Parece que estamos aplicando para líquidos o gases. Se verifican sin cambio de fase. Piensen ustedes cómo yo típicamente puedo obtener agua de calidad pura. El caso más clásico es la destilación. Ahí hay un cambio de fase, por lo tanto necesito incorporar una cantidad de energía y por lo tanto un costo asociado muy alto. En el caso de una membrana con osmosis inversa eso no cuenta, hay un mecanismo de difusión, pero siempre estamos pasando de compuestos que están en líquido a un producto que se mantiene en el líquido. Luego utilizan diversos gradientes para la separación, ya uno lo había mencionado, aquí están indicados, son las denominadas fuerzas impulsoras, que pueden ser diferencias de presión, diferencia de concentración, diferencia de potencial eléctrico y diferencia de temperatura. Finalmente, digamos, utilizan membranas de diferentes tipos,
poliméricas, cerámicas, metálicas, etc. Bueno, una cosa que puede ser importante es, ustedes por ejemplo cuando están preparándose, imaginemos un té en la casa, un té de hoja, se dan cuenta que cuando están filtrando, al cabo de un cierto tiempo, si el colador se llena de partículas del té que están filtrando, va a disminuir probablemente el rendimiento de la filtración. Justamente junto con la producción de estos materiales poliméricos de calidad, se generó un mecanismo que pasó de la denominada filtración de extremo cerrado, filtración convencional, que involucra, ¿no es cierto?, el que se llena de partículas, se incrusta de partículas la malla filtrante, a una condición en la cual tenemos que, paralelo al medio filtrante, ustedes hacen pasar el producto, la alimentación, con un flujo lo suficientemente grande como para que, por un lado, estén produciendo el producto filtrado y por otro lado, sea la propia alimentación la que esté barriendo continuamente el medio filtrante. Y eso es una cosa muy inteligente, vale decir, no solamente es un tema de un buen medio filtrante que sea, en este caso lo estamos representando como un medio poroso, sino que además sea un buen mecanismo o modelo de flujo para evitar que justamente esto disminuya en el tiempo en cuanto a rendimiento. La siguiente básicamente, ¿no es cierto?, es un resumen de lo anterior. A partir de los dos tipos de flujo de filtración, claramente el segundo modelo, que se denomina cross-flow filtration en inglés, es el más adecuado porque efectivamente mantiene, controla lo que se denomina las tortas, vale decir, todos los elementos que puedan estar incrustando el medio filtrante bajo control. Esto ya lo había presentado Hugo, creo que se ve igual de mal, entonces, pero fundamentalmente quiero incidir que efectivamente vamos a mencionar el tema de la osmosis inversa porque es probablemente, como le digo, hoy la técnica, la tecnología, el proceso más exitoso en absoluto a nivel mundial. En nuestro país les voy a mostrar que tenemos la planta de osmosis inversa más grande de toda Sudamérica, que está en Antofagasta, para desalar agua de mar. Voy muy rápido respecto de esto, pero quiero decirles lo siguiente. Ustedes tienen un polímero, seguramente ya los temas que los han visto, los han escuchado, y dependiendo de la forma como yo establezco un proceso para producir un determinado material polimerizado, puedo generar desde membranas porosas hasta membranas densas que van a utilizar diferentes mecanismos de selectividad. Esto es muy interesante, para decir, yo tengo un mismo material en la partida y hay toda una tecnología de producción de materiales que van desde porosos a materiales densos, ¿entiendes? Materiales con espacio a través de los cuales puedo establecer tamizado, a materiales densos, los cuales simplemente la interacción polímero-especie, que es el caso de la osmosis inversa, permite separar derechamente el agua de la sal. La siguiente es una reconsideración de lo que había planteado Hugo. Estamos hablando de una tecnología importante para producir materiales que superficialmente tienen poros, tienen determinadas rugosidades, tienen determinadas valores de capas activas y capas que van a generar la denominada resistencia mecánica. Menciono esto. En una planta industrial de osmosis inversa para desalar agua de mar, utilizo presiones del orden de 60 atmósferas, que es una cantidad muy grande de presión. ¿Cómo logro que un sistema hecho con membranas plásticas me soporte eso? Bueno, por un lado, invierto en una pequeñísima capa de pocos nanómetros, hay una tecnología muy sofisticada para producir las membranas, en la cual se produce el mecanismo de separación, y el restante espesor de polímero es para justamente soportar esa presión y evitar que la membrana se deteriore. Aquí hay también una serie de consideraciones, ya lo había planteado Hugo, que una vez que genero el polímero puedo configurarlo en términos de membrana plana, tubular, espiral. Específicamente la configuración espiral es la más usada, la más exitosa
en el ámbito de la osmosis inversa. Ustedes, por ejemplo, si en el día de mañana están interesados en estos temas, yo lo único que les digo, entren al Google, mientras estén, ¿no es cierto?, trabajando en Internet, y pongan palabras claves como osmosis inversa, reverse osmosis, membrana, y se van a encontrar con miles, pero miles de artículos de información que son muy interesantes para ir entendiendo de qué significa los procesos de separación con membrana. Y traigo a colación básicamente lo siguiente. La Koch Food System es una empresa, no estoy haciendo ninguna propaganda, pero estoy sacando a colación lo que actualmente se utiliza, digamos, como aplicación industrial. Una membrana que tiene toda una serie de especificaciones. Este es un rollo, tiene, digamos, características y tiene dimensiones, que ya lo había mencionado Hugo. Con eso yo puedo después armar un equipo que puede ser para solucionar un problema de una casa, de una industria o de una ciudad completa. La osmosis inversa, ustedes probablemente han escuchado en los cursos de biología lo que es el fenómeno de la osmosis natural. Bueno, básicamente la osmosis inversa lo que hace es invertir mediante una presión externa el proceso de osmosis natural. Hay un tema que desde el punto de vista termodinámico aparece explicado a través del parámetro potencial químico. Recordemos que el potencial químico es energía libre de I dividido por número de moles, en el cual hago un estudio, una estimación teórica de cuánta presión yo requiero para una membrana, utilizando una membrana de osmosis inversa, producir una depuración del agua. Bueno, básicamente acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de, esto ya la animación me la presentó, creo que de mejor calidad Hugo, pero básicamente estamos hablando de que enfrento una solución acuosa con una membrana, presurizo, y luego hay toda una batería de estudios, de teorías que están dentro de lo que nosotros denominamos los ingenieros químicos, los mecanismos de transporte, que permiten predecir, estimar, modelar cómo yo efectivamente logro la separación de agua, como la depuro de los solutos que son los que denomino entre comillas contaminantes. Bueno, básicamente solamente para dejarlo instalado en la retina, el modelo que se utiliza, el modelo de mayor éxito para describir el proceso de osmosis inversa es el denominado de solución-difusión, que parte haciendo un análisis del denominado potencial químico, estamos hablando de termodinámica de procesos irreversibles, y se hace una aproximación, hay todo un desarrollo matemático que no es una cosa del otro mundo, en la cual ustedes describen el flujo de solvente, entendemos agua, flujo de soluto, y queremos ver cómo el flujo de solvente, el agua, va a ser privilegiado en el paso por la membrana. Esa es la idea, ¿cierto?, que podamos hacer. Enseguida continuamos con la ecuación de Van-Hoff para calcular la presión osmótica, que nos hace un cálculo teórico de cuál es la presión de bombeo que nosotros necesitamos. Luego se llega a, ¿no es cierto?, las expresiones muy simplificadas de flujo de solvente soluto, y agregamos ecuaciones que describen dependencia de coeficientes de difusión a través de la membrana en función del pH, la temperatura, etc. Bueno, es lo fundamental. Quiero mencionar de que estamos hablando de probablemente unos 20 a 25 procesos de membrana que son absolutamente exitosos y de uso a nivel industrial, a nivel comercial. Quiero simplemente dejar mencionado algo que en este momento la está llevando y que tiene que ver con la denominada nanofiltración. El proceso de nanofiltración se encuentra entre dos grandes procesos de membranas, osmosis inversa y ultrafiltración. Ustedes, por ejemplo, si van a la planta de jugos de Molina, que hacen, ¿no es cierto?, varios miles de metros cúbicos de jugo de manzana concentrado, que fundamentalmente va a la exportación, ellos utilizan desde hace aproximadamente 15 años ultrafiltración. Anteriormente existían los mecanismos de filtración convencional. La nanofiltración se ubica entre ambos y genera una aplicación muy interesante, que es una desalinización parcial. Fundamentalmente la idea es que
si nosotros ocupamos tanta presión para hacer funcionar una planta de osmosis inversa, con nanofiltración, al tener un mallaje mayor en cuanto a porosidad, logramos que cumpla casi la misma función de la membrana osmosis inversa, pero por lo menos con un tercio de la presión. Que un tercio de presión menos significa por lo menos un 60% menos de costos de operación estimados en energía. La nanofiltración, solamente para indicar, es más compleja de entender que la osmosis inversa. Para estimar el flujo de cualquier componente, básicamente tenemos una sumatoria de efectos convectivos, difusivos y efectos eléctricos, y que dan lugar al proceso de separación que nosotros queremos. Bueno, entonces, yendo ya a las aplicaciones y tratando de mostrar algunas fotos que pueden ser interesantes, quiero indicar de que en el ámbito de la desalinización y reutilización de agua, estamos hablando de miles, digamos, de millones de metros cúbicos se están desalinizando en el mundo, que es una cosa verdaderamente increíble. Tenemos como fuente básicamente los mares que proveen agua salada. El agua del mar tiene aproximadamente un 3,5% expresado en sodio. Ríos, lagos que son napas que son de agua salobre, estamos hablando de aguas salobres que van entre 1.500 y 15.000 partes por millón en cloruro de sodio. Tenemos la tecnología disponible, que yo estoy efectivamente indicando la osmosis inversa, para, digamos, tener usos finales que pueden ser agua potable, agua para regadíos, agua para agricultura y agua para usos industriales. Y específicamente acá traigo a colación una foto de la minería, porque en estos momentos está en proyecto en nuestro país instalar de parte de una empresa, es un proyecto, no se pueden entregar muchas informaciones, pero una empresa, la planta que va a desalar agua de mar, la segunda más grande del mundo, y que se va a instalar en la zona de Tocopilla. Bueno, ya había hablado un poco de cómo nosotros clasificamos el recurso agua de acuerdo a la salinidad. Quiero mencionar, ¿no es cierto?, que el agua salada, dentro de la cual el ejemplo clásico es el agua de mar, tiene aproximadamente 15.000 y 50.000 partes por millón de cloruro de sodio. Entiéndase, entre 1,5 y 5% de porcentaje de sodio. El agua en el mundo. Uno puede pensar, si no tuviéramos las técnicas de desalación, ¿cómo proveemos de agua a islas remotas, al norte de nuestro país, que está efectivamente teniendo un crecimiento económico importante, pero no tiene el vital elemento? ¿Cómo se abastecen en la zona, en las zonas de Asia, en la zona del Golfo Pérsico? En toda la cuenca del Mediterráneo. Bueno, se están utilizando intensivamente grandes plantas de desalinizadores. Básicamente esto es para indicar de que en la medida del desarrollo digamos, de la sociedad, en la medida del desarrollo económico, la dinámica del uso de agua en el mundo ha aumentado extraordinariamente. Tanto es así que ya hablamos de consumos de agua en kilómetros cúbicos por año, no son metros cúbicos por año, estamos hablando de kilómetros cúbicos por año. Por lo tanto, concluimos que obviamente el agua es un recurso necesario, pero absolutamente escaso. ¿Qué alternativas tenemos? Yo estoy enfocando este análisis en torno a la osmosis inversa, que son procesos de membrana. Tenemos varios: reciclar, ahorrar, optimizar el consumo, destilar, capturar nieblas y vapores. Fíjense, utilizar hielos polares y glaciares. Yo le puse ahí 3 caritas porque no estoy de acuerdo con el uso de glaciares, digamos, en ningún orden de cosas, digamos, destruir cosas que son preciadas, y prefiero efectivamente apuntar a cosas que sean posibles de sostener ambientalmente en el tiempo. Bueno, con esto quiero decir lo siguiente, además. En el año 2005, ¿ya?, fíjense,
del total de agua que se desalinizaba en el mundo, aproximadamente el 44% era a través de estas membranas de osmosis inversa, que en estos momentos son mega plantas. En la actualidad, estamos hablando del año 2010, el uso de la osmosis inversa ascendió al 55% total desalinizado. Y tomen esta cifra como un tema interesante. Actualmente se desalinizan y purifican sobre 55 millones de metros cúbicos de agua al día. Estamos hablando que es una cifra que verdaderamente ya es difícil conseguir. Hay aspectos de costos. Uno siempre, cuando tiene que considerar los temas de opciones tecnológicas, obviamente las evaluaciones económicas son importantes, y en general podemos decir que las membranas de osmosis inversa salen bastante bien paradas, en orden a que, menciono, digamos, el costo de producción de un metro cúbico de agua bordea entre 1 y 2 dólares el metro cúbico. La pregunta que yo hago siempre es: ¿cuánto pagan ustedes en la casa por el metro cúbico de agua? Entonces, como la mayoría no sabe, les digo, vayan y vean la boleta de agua que están pagando. Y se dan cuenta, digamos, que incluso en zonas como la séptima región, donde hay disponibilidad de recursos de agua, efectivamente uno paga 200, 300 pesos. Por lo tanto, una solución tecnológica, sofisticada, pensemos en el norte, donde se puede llegar a pagar 500 pesos por el metro cúbico de agua, no es nada. Es decir, es algo que efectivamente se puede sustentar económicamente. Voy a mencionar algunas cosas que pueden ser interesantes. Fíjense, Ashkelon, la planta desalinizadora más grande del mundo. ¿Dónde está ubicada? En Israel. ¿Okay? ¿Cuánto está produciendo? 400.000 metros cúbicos por día. Si uno piensa que los cálculos que se establecen, se estiman para ver las dotaciones de agua potable son del orden de 100 litros día habitante, puede ser un poco más, un poco menos, donde está considerado agua para beber, para lavarse, etcétera, etcétera. Esta sola planta permitiría satisfacer las necesidades de 4 millones de personas al día. Por lo tanto, estamos hablando de algo extraordinariamente importante. En Chile, ya le había mencionado, tenemos la planta de Aguas Antofagasta, que utiliza, digamos, membranas espiraladas. Tiene una capacidad de 52 metros cúbicos al día. Son 4 plantas que funcionan simultáneamente, cada una produciendo 13.000 metros cúbicos por día. Toman el agua del mar, el concepto de toma de agua abierta. Luego, digamos, pasa por filtros de arena, hay prefiltraciones, bombas, que son eficientes porque tienen la capacidad de recuperar la energía y por lo tanto significan menores costos de operación, y finalmente grandes bancos de membranas que están produciendo continuamente el agua para dotar a la población. Traigo a colación también cuál es la desaladora más grande de Europa. Se encuentra en Barcelona, España. Tiene una producción diaria del orden de 200.000 metros cúbicos por día. Conversiones del orden del 45%, requieren potencias instaladas no menores, pero, importante, resuelven el problema. Menciono acá otra cosa que puede ser interesante. No solamente estamos desalando agua de mar, sino que también hay aplicaciones enormes para agricultura. Y acá el caso de una planta que se encuentra en Estados Unidos, en que ellos están básicamente desalando un río que no está indicado a regadío, de agua salobre, y que utiliza membranas. Y fíjense lo siguiente, ahí hay una persona que está efectivamente instalando las membranas, y su producción es del orden de 200.000 metros cúbicos por día. Bueno, hablando de componentes, estamos hablando de una tecnología que claramente tiene una cierta sofisticación. Estamos hablando de bombas, equipos, sistemas de pre y de post-tratamiento. Estamos hablando, digamos, de sistemas que controlan
temperatura, presión, pH, para lograr que el sistema funcione. Y estos sistemas funcionan. Les puedo decir, por ejemplo, que si antiguamente, cuando se inició esta tecnología, las membranas se deterioraban al primer mes de operación continua, en estos momentos hay plantas en nuestro país, menciono la de la termoeléctrica de Quillones, de Tocopilla, que llevan 5 o 6 años de funcionamiento 24 horas sobre 24 y no han sido cambiadas las membranas. Por lo tanto, es una tecnología absolutamente confiable. Básicamente, con esto ya estoy redondeando, me interesa dejar instalado el tema de la desalación de agua de mar, porque claramente nuestro país, sin duda alguna, que gran parte de los temas de abastecimiento de agua del norte los va a resolver o los está resolviendo ya trámite el agua de mar. Tenemos la captación, tenemos toda una serie de etapas de tratamiento, prefiltración. Enseguida viene la etapa de la osmosis inversa, que es el corazón de la planta, la membrana polimérica. Estamos hablando de polímeros derivados de las poliamidas aromáticas y de los acetatos de celulosa, son las que generan la separación. En dos corrientes. Un concentrado, que lo único que ha hecho ha sido concentrar la sal que estaba proveniendo del agua de mar, y es de vuelta al mar, y un permeado que entra, digamos, a ser inyectado a la línea para consumo de la población. Y finalmente tenemos la etapa de post-tratamiento, que significan cloración, se agrega una cierta cantidad de dureza. Quiero mencionar que el agua potable que ustedes consumen tiene límites máximos que están determinados, ¿no es cierto?, por aspectos normativos legales, que no deben superar en términos prácticos los 1000 partes por millón. Con la pasada de estas aguas a través de las membranas, estamos generando agua extraordinariamente buena, de muy buena calidad, pero que es casi destilada. Entonces se debe endurecer, se deben hacer algunos agregados para, entre comillas, transformarla en agua potable. Quiero pasar un poco de aviso, en el sentido que estos son equipos que nosotros hemos estado produciendo en ingeniería química en el USACH. Aquí un pequeño equipo a escala piloto. Tenemos otro equipo que construimos en conjunto con una universidad argentina, la Universidad de San Luis, que lo utilizamos para trabajar en ultrafiltración y microfiltración. Y este es un trabajo que a mí me tocó efectuar hace un año atrás, donde me tocó efectivamente diseñar y ayudar a la construcción de una planta que ya es de mayores dimensiones, que utiliza membranas de nanofiltración, en las cuales se han hecho experiencias para ver el comportamiento de esta nueva tecnología, y de osmosis inversa, y que tiene producciones del orden de 12 metros cúbicos por día. Hay una serie de desafíos que están abiertos para las universidades, para los centros de investigación, para las empresas, que tienen que ver con mejoras en la calidad de los medios filtrantes, uso de mejores sistemas recuperadores de energía. La energía es probablemente el mayor costo que tienen estas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con aspectos ambientales para tratamiento de los riles, cómo efectivamente evitamos que por resolver un problema nos estemos creando otro problema. Sistemas que minimicen el fouling, etc. Y con eso termino. Muchas gracias. Te lo comento inmediatamente. ¿Qué están hablando? Desafíos, claro, ahí está. Mira, se trata de lo siguiente. La desalación de agua de mar partió en la década de los 60. Parte de una invención de un par de científicos norteamericanos, Lev y Surirayan,
donde ellos crean la primera membrana ósea inversa. Ellos, evidentemente, hace 50 años atrás nunca hubieran pensado de que parte importante de la región